Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Shekanyah veremos el tema preparación para Pesach, Amatzah y Omer Reshit. Wayikra 23 del 6 al 8 nos dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura matzah. El primer día 15 tendréis kadush convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día 21 será kadush convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Se acercan 5 convocaciones para este primer mes de este nuevo año y vamos a dar los detalles de lo que tienen que hacer para estar preparados. Y comencemos primero por la fecha. La semana de las Moedín abarca 8 días en total, desde el día 14 al día 21 del primer mes, y para referencia damos también las fechas romanas. La semana de las Moedín abarca desde el domingo 30 de marzo hasta el día 6 de abril. Esos 8 días vamos a tener convocaciones seguidas, es decir, si alguien tiene la posibilidad de no trabajar esos 8 días, entonces esa persona ya no está bajo el hombro de los filisteos, sino que esa persona prácticamente ya está volando en el segundo éxodo. Pero esa posibilidad en estos momentos es casi imposible, porque todavía estamos bajo el hombro o yugo de los filisteos. Por tanto, los días que pueden trabajar son 3 días, son los días 16, 17 y 20. Esos 3 días pueden trabajar, pero los otros 5 días tenemos convocación kadush, es decir, nadie va a trabajar, sino que todos reposamos y tenemos transmisión esos 5 días. Por tanto, vayan separando su tiempo desde ahora. Tienen más de una semana para organizar sus tareas. Entonces, ya tenemos fijado la fecha para la semana de las Moedín y las fechas individuales de cada convocación. De eso no se preocupen, porque vamos a estar publicando con anticipación por Facebook todo lo que tienen que alistar para cada convocación. Entonces, teniendo fijado la semana de las Moedín, ahora vamos a detallar todas las cosas que vamos a hacer antes y durante las Moedín. Comencemos detallando las cosas que tenemos que hacer antes de las Moedín. ¿Qué tenemos que hacer antes? Bueno, son 4 cosas claves, y la primera es sacar la levadura de tu casa a tu vida. Éxodo 12:15 nos dice: 7 días comeréis panes sin levadura matzah, y así el primer día 15 haréis que no haya levadura rebeldía en vuestras casas, vidas, porque cualquiera que comiere leudado, mancharse con transgresión, desde el primer día hasta el séptimo, 15 al 21, será cortado de Yasharel. 7 días se come panes sin levadura matzah, pero nosotros comeremos 8 días en total. ¿Por qué? Muy simple. En la Torá no se incluía la cena memorial de Yahshua. Eso estaba velado o escondido. Pero Yahshua vino y estableció la cena memorial la noche del 14. Y la cena memorial es un mandato nuevo, porque Yahshua dijo: hagan esto en memoria de mí. Es decir, hasta ese momento nadie conocía el mandato de la cena memorial de Yahshua. Por tanto, nosotros comeremos panes sin levadura matzah durante 8 días en total, porque estamos incluyendo la cena memorial. Comeremos matzah desde el día 14 hasta el día 21 del primer mes. Esos 8 días comeremos panes sin levadura, y por ende, esos 8 días no tiene que haber levadura en nuestra vida, porque comer matzah simboliza seguir a Yahshua. ¿Cómo lo sabemos? Yohanan 6:35 nos dice: yo soy el ején de vida matzah, el que a mí viene me sigue nunca tendrá hambre.
Es decir, comer matzá significa seguir a Yahshua y abandonar la transgresión. La pregunta es, ¿qué significa comer leudado? Es muy simple. Significa lo contrario a comer matzá. Si comer matzá simboliza seguir a Yahshua y dejar la transgresión, entonces comer leudado significa permanecer en transgresión, y de hecho, comer leudado en Proverbios se compara con el adulterio, porque la mujer adúltera come y dice, no he hecho maldad. ¿Qué significa esto? Comer leudado es hacer transgresión y permanecer en pecado, y la Torá ordena diciendo, 7 días no comerás leudado, pero Yahshua adiciona la cena memorial y por ende no comeremos leudado por 8 días en total. ¿Qué significa esto? Durante la semana de Amatzá, del 14 al 21 del primer mes, tenemos que guardarnos de toda transgresión o levadura. Y existen 5 tipos de levadura, y lo vamos a enumerar rápidamente. Número 1. La levadura de los fariseos, la hipocresía, la emuná vacía, pérdida del primer amor o aevá. Es decir, durante estos 8 días de Amatzá, tenemos que avivar el fuego del Ruach HaKodesh de forma muy especial. Traten de no pelear o discutir con su pareja o hijos. Y si tienen la posibilidad, pueden ayudar económicamente a un necesitado que conocen. De esa forma, tu primera Eva se aviva, porque ayudar al prójimo hace encender la llama del Ruach HaKodesh de forma muy especial. Pero ojo, tienes que ayudar con alegría, no por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Por tanto, durante estos 8 días de Amatzá, según la bendición que Yahweh y Yahshua te han dado, según esa bendición, preparas una canasta de víveres o le apoyas económicamente a una persona necesitada. Y si es tu hermano de la emuná, con mucha más razón. Por tanto, no caer en la levadura de los fariseos significa ayudar al prójimo. De esa forma, tu primera Eva no se apaga. Segundo tipo de levadura, la levadura de los saduceos. Esa levadura consiste en negar las cosas a Reuhim. Por ejemplo, los saduceos decían, no hay resurrección, no hay malaquín, no hay reuj, y toda esa levadura se puede notar en el pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. ¿Cuántos del pueblo realmente creen que un malaj o reuj del cielo ha encarnado en la tierra y ahora mismo les está proclamando? Casi una gran mayoría del pueblo no cree que el malaj Micael, un reuj, ha encarnado en la tierra. Es decir, la gran mayoría del pueblo sigue teniendo la levadura de los saduceos, porque los saduceos negaban la existencia de los malaquín o reujim, y obviamente ellos nunca creerían que un malaj del cielo se hizo carne. Por tanto, en estos momentos, la gran mayoría del pueblo tiene todavía la levadura de los saduceos, pero esa levadura tienes que sacarlo antes que llegue estos 8 días de Amatzá. Y este tipo de levadura, solo con la ayuda de Yahweh y Yahshua, se puede sacar, porque humanamente, ¿quién te puede convencer de que un malaj del cielo ha encarnado y te está dando la instrucción de Elohim? Ningún ser humano puede convencerte de esto, sino solo Yahweh y Yahshua. Por tanto, para sacar la levadura de los saduceos, debemos pedirle a Elohim que abra nuestro entender y no caer en incredulidad de los saduceos. Tercer tipo de levadura que tenemos que sacar, la levadura de Herodes. Esta levadura consiste en corrupción, orgullo y mundanalidad. ¿Qué significa esas 3 cosas? Muy simple. Esas 3 cosas se pueden resumir en una sola frase: escuchar la palabra de Elohim, pero sin mostrar una mejora. Porque Herodes
escuchaba de buena gana a Yohanan el inmersor, pero no quería cambiar su hábito corrupto, no quería dejar la fornicación con Herodías, no quería dejar el orgullo, ni tampoco quería dejar la fama o halagos de Roma mundo. Es decir, la levadura de Herodes es simplemente escuchar la palabra de buena gana, pero no mostrar mejora o cambio, sino que la persona sigue viviendo una vida mundana y corrupta. Y este tipo de levadura muchos en el pueblo todavía siguen practicando, porque su vida sigue igual, no ha mejorado. ¿Cómo sabemos que alguien tiene la levadura de Herodes? Muy simple, mirando si está produciendo frutos de mejora o no. Si la persona está mejorando, entonces está quitando la levadura de Herodes, pero si no mejora, si sigue igual, entonces es hora de clamar con fuerza a Yahweh y Yahshua y pedirle que nos ayude a quitar la levadura de Herodes. Por tanto, antes que llegue la semana de Amatzah, tenemos que sacar toda la levadura de Herodes, es decir, tenemos que esforzarnos en seguir mejorando o creciendo, porque Shaulo dijo, creciendo siempre en la obra del Adón Yahshua. Pasemos ahora al cuarto tipo de levadura, que tenemos que sacar, la levadura de malicia y maldad. Este tipo de levadura tiene que ver con la transgresión sexual y la falta de arrepentir. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Shaulo habla en su carta a los Corintios de un muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, y esa acción Shaulo lo llama la levadura de malicia y maldad, porque este muchacho seguía practicando el incesto con su madrastra y no quería arrepentirse de su pecado. Por eso Shaulo decía, entreguen a Lucifer, a Shatán, a ese perverso. Por tanto, la levadura de malicia y maldad es practicar una transgresión sexual de forma continua y sin arrepentirse. Y obviamente, este tipo de levadura, muchos del pueblo están luchando para deshacerse, porque este tipo de levadura, al involucrar la parte sexual, es más difícil de abandonar, porque existe un placer de por medio. Por eso es difícil de dejarlo, pero no imposible. Por tanto, antes de la semana de Amatzah, tienes que sacar la levadura de malicia o maldad, es decir, arrojar de tu vida toda transgresión sexual. Y en este punto, hacemos una recomendación para las parejas o casados. Si bien tener relaciones sexuales con tu pareja no es transgresión, no obstante, durante la semana de Amatzah, procuren no tener relaciones sexuales con su pareja, porque esta semana tenemos que consagrarlo a Yahweh y Yahshua. Pero después de esos 8 días, entonces vuelven a unirse con su pareja. Pasemos ahora al quinto tipo de levadura, que tenemos que sacar, la levadura de los Gálatas. ¿En qué consiste esta levadura? Bueno, tiene que ver con las enseñanzas falsas y la justificación por letra, porque los Gálatas se habían dejado corromper por falsas enseñanzas de los judaizantes. Por ejemplo, los judaizantes decían, la circuncisión es obligatoria para ser salvos, y esa doctrina obviamente es contraria a la emuná, porque somos justificados por emuná, no por cortarse el prepucio. Pero los Gálatas estaban poniendo a un lado su emuná en Yahshua y estaban poniendo la mirada en la letra, y muchos creyentes se estaban desviando por falsas enseñanzas de los judaizantes. Por tanto, la levadura de los Gálatas tiene que ver con falsas enseñanzas que leudan al creyente, y este tipo de levadura ha infestado a muchos creyentes, porque muchos de la asamblea se han inclinado a otras enseñanzas
que niegan el nombre de Yahshua. Y no solo esto, se han inclinado por enseñanzas que niegan las Moedín, y por ende, a la levadura de los Gálatas lo podríamos llamar también la doctrina de demonios. Por tanto, antes de la semana de Amatza, tienen que sacar la levadura de los Gálatas, y esta acción no es tan fácil como parece, porque Lucifer ha ungido a sus falsos profetas con una lengua seductora y serpentina, y por ende, deshacerte de la levadura de los Gálatas solo lo puedes hacer con la ayuda de Yahweh y Yahshua. Entonces, estos son los 5 tipos de levadura que tenemos que sacar antes de la semana de Amatza, y estamos poniendo especial énfasis en esto, porque sacar la levadura a reujín de tu vida, esa acción es lo más difícil, porque cualquiera puede sacar la levadura física de su casa, pero que saque toda la levadura de su vida, esa acción nadie lo puede lograr con sus fuerzas, y por ende, antes de la semana de Amatza, tenemos que pedirle con fuerza a Yahweh y Yahshua que nos ayuden a eliminar toda levadura de nuestra vida. En simples palabras, el mandato de sacar la levadura de la casa tiene una aplicación a Reujín, no es tanto física. ¿Qué significa esto? Los que tengan un poco más de recursos pueden evitar comer alimentos leudados como fideos, gaseosas, cervezas, queso, yogur, atunes, etc. Pero yo sé que la gran mayoría tiene una condición económica humilde y por ende, durante la semana de Amatza pueden comer lo que tengan a la mano, porque Yahshua dijo bien claro: lo que contamina o leuda al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. Entonces, ya está bien explicado el tema de sacar la levadura de la casa, y desde luego, antes de la semana de Amatza, le dan una limpieza a su casa, para que celebremos las Moedín en un ambiente limpio. Ahora vamos a entrar a detallar la cena memorial de Yahshua. Lucas 22 del 19 al 20 nos dice: y tomó el matzá y dio gratitud y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué lo llamamos la cena memorial? Porque lo estamos haciendo en memoria de Yahshua. Por eso lo llamamos cena memorial de Yahshua. Entonces dice: haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa con el vino es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, la cena memorial contiene 2 ingredientes claves: el matzá, que representa el cuerpo de Yahshua, y el vino o zumo de uva, que representa la sangre del nuevo pacto. Esos 2 ingredientes, matzá y vino, tienen que tenerlo preparado antes que llegue la noche del 14. Y para referencia, esa noche del 14 cae el día sábado 29 de marzo. Para esa noche tienen que tenerlo listo 3 cosas en total. Número 1, el matzá o pan sin levadura, y más adelante explicamos cómo deben prepararlo. Número 2, el vino o zumo de uva. Los que puedan encontrar uvas negras, entonces van a preparar el zumo de uva, y más adelante explicamos la preparación. Pero los que no puedan encontrar uvas, entonces compran un vino del mercado, y si el vino está muy fuerte, entonces le añaden un poco de agua hervida, y con eso celebramos la cena memorial. La pregunta es: si no encuentran vino en el mercado, ¿qué va a pasar? Esto sería una condición demasiado crítica, pero puede suceder, y en ese caso
agarran una remolacha o betarraga y lo hierven, y el agua de remolacha lo usan como si fuera vino, porque Yahweh y Yahshua miran no lo material, sino la disposición que hay en tu corazón. Por tanto, el segundo ingrediente para la cena memorial puede ser vino o zumo de uva o agua de remolacha, según lo que cada uno pueda conseguir a la mano. El tercer ingrediente para la cena memorial es un lavador y toalla. ¿Para qué? Para realizar el acto o rito de humildad. ¿En qué consiste el rito? En lavarnos los pies los unos a los otros. Esa acción Yahshua lo ordenó. Yohanan 13 del 4 al 5 nos dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Antes de comer la cena memorial, el matzá y el vino, vamos a hacer el rito de humildad, es decir, nos lavamos los pies los unos a los otros, esposo con esposa, los hermanos entre ellos, y cada uno lava los pies a su prójimo. Y todo esto que estamos hablando lo vamos a hacer en la transmisión por Facebook a partir de las 7 de la noche. Y obviamente existe diferencia de horario entre los países, pero si existe mucha diferencia de horario, como 3 o 4 horas o más, entonces cada creyente lo va a hacer con su familia en su casa. Un varón de la familia director va a dirigir la cena, así como Yahshua, y comienzan con el rito de humildad, se lavan los pies, luego el director toma el matzá con las dos manos y hace la siguiente bendición: bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que sacas el lejem de la tierra. Luego el director parte el matzá y lo reparte entre los presentes, y mientras van comiendo, lees Matías 26:26, ahí tienes el texto. También tienes la bendición en hebreo, para que lo puedan aprender y así lo puedan recitar. Lo puedes transcribir en tu cuaderno, para que lo aprendas mejor. Después de haber comido el matzá, meditando en el sacrificio de Yahshua, entonces el director toma la copa de vino con las dos manos y hace la siguiente bendición: bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid, y repartes el vino a cada uno en su copa, para que tomen todos. Mientras van tomando todos, el director lee Matías 26, del 27 al 29. Ahí tienen el texto en pantalla. Lo transcribes en tu cuaderno, y después de esto, después de haber comido matzá y tomado el vino, reflexionando en el sacrificio de Yahshua, entonces el director le da una leída al Salmo 118, y después de eso colocan una exaltación, el que tengan a la mano, y finalmente el director hace una plegaria, cerrando la cena memorial, una plegaria de gratitud a Yahweh y Yahshua por habernos redimido, y de esa forma se cierra la cena memorial. Y después de esto entramos en vigilia, porque Yahshua dijo en Marcos 14:37: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Kefas: Shimón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y haced plegaria, para que no entréis en tentación. El reuja, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esa noche, después de la cena memorial, Yahshua sale con sus discípulos al Getsemaní, monte de los olivos, y les pide a sus discípulos que hagan vigilia junto con Yahshua en plegaria, pero los discípulos se duermen. ¿Qué significa esto? Esa noche del 14, después de terminar la cena memorial, vamos a entrar en vigilia,
y la vigilia consiste en plegaria, exaltación y lectura de la palabra, sobre todo leer el episodio del sacrificio de Yahshua, y existen 4 libros que cuentan los detalles de eso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos que estar en vigilia? ¿Toda la noche? Lo ideal es hacerlo toda la noche, pero yo sé que la mayoría son personas mayores y algunos no tienen buena salud. Por tanto, la vigilia mínima será hasta la medianoche, y esta vigilia, como dijimos, consiste en plegaria, exaltación y lectura de los eventos del sacrificio de Yahshua. Si son varios, en la cena memorial se pueden turnar para dar una exaltación, una plegaria o lectura de la palabra. De esa forma, la vigilia será más dinámica. Pero si estás solito, entonces tu vigilia será de la siguiente forma. Haces tu plegaria, luego te levantas y caminas meditando en Yahshua. Luego vuelves y haces una exaltación y te levantas y caminas un poco, y así sucesivamente completas la vigilia, mínimamente hasta la medianoche. Pero si tienes más salud física, entonces completas tu vigilia hasta las 3 de la madrugada. Y los que tengan excelente salud, entonces completan la vigilia toda la noche. Pero todo conforme a la salud de cada persona, porque Yahweh y Yahshua no te exigen algo que no puedas resistir. Por tanto, ya saben lo que tienen que hacer la noche del 14. Los que tenemos poca diferencia de horario, como Perú, Colombia, México y Argentina, entonces vamos a celebrar la cena memorial juntos, porque la transmisión por Facebook comenzamos a las 7 p.m. hora Perú, y la cena memorial lo estamos comiendo a las 8:30 aproximadamente. Los que estén conectados por la transmisión, no se preocupen por su director, porque el proclamador va a estar dirigiendo cada paso de la cena memorial, y ustedes simplemente hacen todas las indicaciones que damos. Pero los que tengan mucha diferencia de horario, entonces van a celebrar la cena memorial en su casa con las personas que estén presentes, y ya hemos dado los pasos que tienen que hacer. Entonces, hasta este punto hemos visto sacar la levadura y la cena memorial, y por la tarde veremos la cena de Pesach y Omer Reshit. Por tanto, cerramos la enseñanza de la primera parte con la frase inmortal para las Moedín de Yahweh y Yahshua. Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos las Moedín no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Tu sendero, oh Yahweh, es luz, por camino resplandeciente me has conducido. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos la preparación para la cena del Pesaj. Éxodo 12:8 nos dice: y aquella noche, día 15, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura matzá, con hierbas amargas lo comerán. La cena del Pesaj tiene 3 ingredientes: el cordero asado al fuego, los panes sin levadura matzá y las hierbas amargas. Y lógicamente, ninguno de nosotros va a sacrificar un cordero y lo va a asar al fuego. Eso ya no hacemos en este tiempo, porque nuestro cordero de Pesaj, Yahshua, ya fue sacrificado, y por ende, en lugar del cordero asado al fuego, nosotros usaremos la sangre del cordero Yahshua. ¿Cuál es la sangre de Yahshua? Yahshua mismo lo dijo:
Esta copa que contiene el vino es la sangre del nuevo pacto, es decir, el vino representa perfectamente a nuestro Cordero Yeshua, y por ende, en lugar de asar un cordero, vamos a utilizar el vino en la cena de Pesaj. Por tanto, los 3 ingredientes para la cena del Pesaj son los siguientes. Número 1. Los panes sin levadura matzá. El matzá representa seguir a Yeshua en consagración, y dentro de poco explicamos la preparación del matzá. Número 2. El vino, que representa el nuevo pacto de nuestro Cordero Yeshua. Y finalmente, número 3. Las hierbas amargas, que representan tomar tu estaca y seguir a Yeshua. Estos son los 3 ingredientes que tienen que preparar para la noche del 15. Esa noche cae para referencia el domingo 30 de marzo en la noche. Preparan matzá y la copa de vino y las hierbas amargas para cada persona que va a comer la cena de Pesaj. Y obviamente, tanto la cena memorial como la cena de Pesaj solo lo pueden comer las personas que están comprometidas con Yeshua. Si alguien todavía no se compromete con Yeshua, entonces no puede tomar la cena memorial ni la cena de Pesaj. La pregunta es, ¿qué sucede si tus hijos son niños todavía y no pueden tomar una decisión por ellos mismos? Entonces, a modo de practicar, ellos pueden tomar la cena memorial y la cena de Pesaj. Pero ojo, si tus hijos ya son adolescentes y tienen capacidad para tomar decisiones, entonces no puedes obligarlos para que tomen la cena memorial y la cena de Pesaj, porque obligar no va a circuncidar su corazón, y únicamente los que tienen el corazón circuncidado por Yahweh y Yeshua, solo ellos pueden tomar la cena memorial y la cena de Pesaj. Por tanto, si tienes hijos adolescentes que tienen capacidad de decisión, entonces simplemente le preguntas diciendo, ¿quieres celebrar las Moedín? Si ellos aceptan por su propia voluntad, entonces excelente, pero si no quieren, entonces a seguir clamando por ellos, porque su corazón no ha sido circuncidado por Elohim. Éxodo 12:7 nos dice, y tomarán de la sangre del cordero, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Antes de comer la cena de Pesaj, se tenía que untar las puertas, se tenía que untar el dintel y los 2 postes, y esto obviamente tiene una aplicación a Reujín y física. La pregunta es, ¿qué significa untar los 2 postes y el dintel con la sangre del cordero? Es muy simple. La puerta es el lugar de contacto con más frecuencia. Cada vez que usted sale o entra, hace contacto con la puerta, y como toda puerta tiene dintel y 2 postes, entonces el lugar de contacto de todos los días es precisamente el dintel y los 2 postes de la puerta. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Untar el dintel y los 2 postes con la sangre del cordero significa que debemos tener contacto diario con la palabra de Yahweh y Yeshua, una lectura y meditación diaria. Ese es el significado a Reujín de untar el dintel y los 2 postes. En Pesaj, Yahweh y Yeshua nos recuerdan que nuestra vida debe estar manchada con la sangre de Yeshua todos los días, porque nosotros somos puertas. ¿Qué dice el Salmo 24? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas perpetuas, y entrará el Rey de honra. Por tanto, ya saben el significado de untar los 2 postes y el dintel. Es un recordatorio del contacto diario con Yahweh y Yeshua, no solamente a través de la lectura, sino también por la exaltación y la plegaria.
La pregunta es, si nosotros no vamos a sacrificar un cordero, entonces, ¿de dónde sacamos la sangre para untar los 2 postes y el dintel de nuestra casa? Bueno, Yahshua dijo, esta copa que contiene el vino es la sangre del nuevo pacto. Es decir, agarran un poco de vino y con eso untan el dintel y los 2 postes de la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de la calle y la puerta donde van a comer la cena del Pesaj. Pero antes de untar, no se olviden de hacer la plegaria. En la plegaria le dicen a Elohim diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdame a tener un contacto diario contigo, que no me olvide nunca de leer y meditar en tu palabra. Cada día yo quiero ser una puerta perpetua, que tenga la sangre de tu Hijo Yahshua todos los días en mi vida, y para representar eso, voy a proceder a untar la puerta de mi casa. Guárdame siempre, como a la niña de tus ojos, para que ningún mal se acerque a mi vida, y guarda también a mi familia. Todo esto te lo pido, en nombre de tu Hijo Yahshua Emet. Ahí tienen un pequeño modelo de plegaria, antes de untar las puertas de tu casa. Pasemos ahora al siguiente detalle. Éxodo 12:22 nos dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana redención. ¿Qué significa no salir de las puertas de la casa durante la cena del Pesaj? Bueno, Yahshua dijo, yo soy la puerta de las ovejas, es decir, no salir de las puertas en la cena del Pesaj. Eso significa no salirse de la comunión con Yahweh y Yahshua, porque la cena del Pesaj representa la comunión con Elohim, porque Yahshua dijo en Revelaciones, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré con él y cenaré con él. Es decir, la cena simboliza la comunión con Yahweh y Yahshua, y por ende, cuando la Torá dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, esa frase significa, si alguien ha entrado en comunión con Yahweh y Yahshua, entonces de ningún modo te salgas de esa comunión, porque si te sales, entonces el juicio de Elohim puede alcanzarte. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El ángel de la muerte únicamente no entró en las casas donde había una comunión con Yahweh y Yahshua. Todos los que untaron sus puertas, obviamente, estaban cenando en la cena del Pesaj, y la cena simboliza comunión. Por tanto, no salir de las puertas es un mandato. Areuhim no es tanto físico, es decir, esa noche del 15, después de la cena, si tienen urgencia de ir al baño, entonces pueden ir, pero no salgan cada rato en la noche, porque la Torá ordena no salir de las puertas hasta la mañana, y este mandato lo guardamos obviamente según el Reuj, no según la letra. Entonces, ya saben el significado de no salir de las puertas hasta la mañana. Pasemos al siguiente detalle. Éxodo 12:42 nos dice, es noche de guardar para Yahweh, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Yasharel en sus generaciones. Esta vigilia lo estamos trasladando a la cena memorial, porque esa noche Yahshua fue entregado y pidió a sus discípulos que velaran junto con él. Y aquí el texto dice, esta noche deben guardarla para Yahweh. ¿Por qué se tiene que guardar para Yahweh? Porque el nombre celestial del Hijo
es Yahweh de los ejércitos, y la vigilia se hace para Yahshua. ¿Cuándo se hace? Yahshua mismo lo reveló. Yahshua dijo en el Getsemaní, después de la cena memorial, Yahshua dijo: velen junto conmigo. Es decir, Yahshua quería que sus discípulos lo acompañaran en vigilia. Por tanto, esta vigilia que menciona la Torá lo adelantamos una noche y lo hacemos la noche del 14 en la cena memorial y por ende la noche del 15 en la cena del Pesaj. Después de terminar la cena, vamos a descansar porque al amanecer de esa noche tenemos convocación Kadush. Pasemos al siguiente detalle. Éxodo 12:10 nos dice: ninguna cosa dejaréis de él, del cordero, hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Esta instrucción era tocante al cordero de Pesaj. No se tenía que dejar una sobra de la carne del Pesaj hasta la mañana, y en caso que sobrase hasta la mañana, ya no podías comer la carne. ¿Por qué? Porque la redención de Yahweh Elohim se hace en su tiempo. Porque recuerden, comer significa seguir a Yahshua. Por eso, no se podía comer la carne del Pesaj fuera del tiempo establecido, porque eso simbolizaría seguir a Yahshua fuera del tiempo establecido, y eso definitivamente no es válido. Por eso Elohim dice: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Es decir, la redención tiene un tiempo, y fuera de ese tiempo solo existe juicio. Por eso se quemaba la carne, porque ya no hay oportunidad de comer o seguir a Yahshua. Entonces, esas son las indicaciones para la cena del Pesaj. Ya saben cómo untar las puertas y también saben el significado de no salir de las puertas y el significado de no dejar la carne hasta la mañana. Ahora bien, vamos a detallar la preparación del matzá y el vino de forma rápida. Comencemos por la preparación del matzá. Para el matzá necesitamos 3 ingredientes. Número 1, harina de trigo o cebada. Pero si no encuentran ese tipo de harina, entonces compran harina comercial del mercado. Ingrediente número 2, aceite de olivo. En caso que no encuentren aceite de olivo, entonces compran aceite comercial. Y finalmente, ingrediente número 3, la sal del pacto de Elohim. Con esos 3 ingredientes preparan el matzá. Y ahora vamos a ver un pequeño video de la forma de preparación del matzá. Hoy prepararemos pan sin levadura. Necesitaremos 500 gramos de harina, una pizca de sal, 2 cucharadas de aceite de olivo, Ya que todo está mezclado, vaciamos en la tabla de trabajo y amasamos hasta conseguir una masa homogénea. Con ayuda de un tenedor, hacemos orificios sobre la masa y en un comal a temperatura baja colocamos nuestro pan hasta dejarlo crujiente y listo. Así es como preparamos el pan ácimo o pan sin levadura. Entonces, ya saben cómo preparar el matzá para la semana de los panes sin levadura. Tienen que prepararlo en menos de 18 minutos. Eso es lo recomendable. Ahora pasemos a ver la preparación del zumo de uva. Compran uvas negras en cantidad suficiente y lo preparan de la siguiente forma.
Entonces, ya saben cómo preparar el zumo de uva. Pero si no encuentran uvas, compran un vino del mercado. Si el vino está muy fuerte, no hay problema. Le añaden un poco de agua hervida. Si no encuentran vino, entonces compran remolacha y lo hierven bien, y el agua de remolacha lo van a usar como vino. Por tanto, alistan el matzá y el vino para la noche del 14, y para referencia, sábado 29 de marzo por la noche. Para esa noche tienes que tener listo el matzá, el vino y el lavador y la toalla, porque esa noche arrancamos con la cena memorial. Ahora pasemos a detallar la purificación en agua o mikwe. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 3 veces al año el pueblo peregrinaba para Jerusalén, para el primer mes en Pesaj, para el tercer mes en Shavuot y para el séptimo mes en las Moedín otoñales. Y antes de celebrar las Moedín, el pueblo se purificaba en agua. A esa purificación se le llama mikwe. ¿En qué consistía la mikwe? Bueno, el pueblo tenía el estanque de Siloé en el primer siglo. En ese estanque hacían la mikwe, entraban por un lado y salían por el otro. Pero nosotros obviamente no tenemos un estanque de Siloé. Entonces, ¿dónde hacemos la mikwe? Bueno, van a un río y se sumergen 3 veces, pero antes de sumergirse, hacen obviamente una pequeña plegaria. ¿Cómo hacen la plegaria? Bueno, leen el Salmo 51. Ese salmo es una plegaria poderosa de purificación. Y aquí les dejo un pequeño modelito de plegaria basado en el Salmo 51. Es algo simple. Le pides a Yahweh y Yahshua que purifiquen tu conciencia, porque siempre tenemos transgresiones ocultas que lo hicimos inconscientemente. Por eso el rey David decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y obviamente confiesas también tus transgresiones voluntarias y le pides a Elohim que te perdone y te ayude a mejorar. Si le has hecho daño a tu prójimo, entonces reparas el daño primero antes de ir al río para hacer tu mikwe. Pero en caso que no hay un río cerca, entonces haces tu mikwe en una ducha. Si no hay una ducha, entonces lo haces al estilo japonés. Agarras un balde con agua y lo viertes sobre tu cabeza varias veces. Entonces ya saben cómo realizar la mikwe o purificación en agua. La pregunta es: ¿cuándo tienes que hacer la mikwe? Bueno, la semana de los panes sin levadura comienza el 30 de marzo para referencia. Es decir, el plazo para hacer la mikwe es prácticamente toda esta semana que viene, y el último día sería el sábado 29 de marzo, antes de la caída del sol. Y lógicamente tienen que darle una limpieza a su casa antes de comenzar las Moedín. Por tanto, el plazo para prepararse a partir de ahora es prácticamente 8 días hábiles completos. Ahora pasemos a ver un pequeño detalle para el Pesaj y las Moedín. Éxodo 12, del 43 al 45 nos dice: y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ordenanza del Pesaj, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Existe 4 tipos de personas que no pueden celebrar el Pesaj y las Moedín. ¿Cuáles son esas personas? Vamos a enumerarlo. Número 1. El extraño. ¿Quién es el extraño? Aquella persona que celebra las Moedín
por obligación, esa persona es un extraño para Yahweh, porque no le ha conocido. ¿Qué significa esto? No obliguen a sus hijos para celebrar las Moedín. Simplemente le preguntan, ¿quieres celebrar las Moedín? Si ellos deciden celebrar, entonces excelente. Pero si no quieren, no les obligues, porque cualquiera que celebra las Moedín por obligación es un extraño para Yahweh y Yahshua, y los extraños no entran en la casa. Los extraños se quedan afuera, porque usted ciertamente no dejaría entrar a su casa a un extraño. Si eso se aplica para un ser humano, ¿cuánto más para Yahweh y Yahshua? Segundo tipo de persona que no puede celebrar las Moedín, el jornalero. ¿Quién es el jornalero? Aquellos pastores que enseñan por dinero, cobran por enseñar, y en esta categoría se encuentran todos los pastores que obligan a diezmar, y por ende al jornalero lo podríamos llamar el Balaán de la era moderna. Por tanto, ninguno de los pastores que cobran diezmo pueden celebrar las Moedín. Tercer tipo de persona que no puede celebrar las Moedín, el extranjero. ¿Quién es el extranjero? Bueno, el extranjero es una persona que viene de lejos, y por ende el extranjero Areuhim es aquella persona que sigue a Yahweh y Yahshua desde lejos, esa persona que no quiere comprometerse, y muchos creyentes están en esta situación. Ya llevan buen tiempo en la emuná, pero todavía no quieren dar el paso de la inmersión, porque la inmersión es comprometerse con Yahshua. Pero ojo, no deben confundir la inmersión con la purificación o mikwe. La mikwe lo hacemos 3 veces al año para las Moedín, pero la inmersión se hace una vez y para siempre, en nombre de Yahshua. Entonces, el extranjero es la persona que sigue a Yahweh y Yahshua desde lejos. No quiere comprometerse a través de la inmersión, pero si usted es nuevo en la emuná y no ha hecho la inmersión, pero tiene pensado hacerlo, entonces puede celebrar las Moedín. Pero en caso de personas que ya llevan mucho tiempo en la emuná y todavía no han hecho la inmersión, entonces es tiempo de comprometerse ahora, porque de lo contrario serías extranjero, y los extranjeros no pueden participar de las Moedín. Finalmente, el cuarto tipo de persona que no puede celebrar las Moedín, el incircunciso. ¿Quién es el incircunciso? Es aquella persona o creyente que sigue viviendo en transgresión, y estamos hablando de la circuncisión del corazón, porque la circuncisión de la carne es algo secundario. Si alguien está circuncidado en el prepucio, entonces excelente. Pero si alguien no se circuncidó, entonces Shaulo dice, quédese como está, no te circuncides, porque en Yahshua solo la circuncisión del corazón es lo que vale. Porque cualquiera podría ir al médico y cortarse un pedazo de carne, pero hacerte la circuncisión del corazón, eso ningún mortal te lo puede hacer, sino solo Yahweh y Yahshua. Por tanto, para celebrar las Moedín únicamente se requiere la circuncisión del corazón. ¿Qué significa estar circuncidado en el corazón? Significa un cambio interior profundo, dejar el pecado y tener un corazón sensible a la voz de Yahweh y Yahshua. ¿Qué significa esto? Hay que seguir clamando más a Elohim para que siga circuncidando nuestro corazón, porque siempre quiere aparecer la rebeldía en su pueblo. Entonces, estos son los 4 tipos de personas que no pueden participar en las Moedín. Si usted se encuentra en uno de ellos, entonces es tiempo de clamar a Yahweh y Yahshua para que quite el corazón de piedra
y ponga un corazón de carne para servirle. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a explicar lo que tenemos que hacer en Omer Reshit, las primicias. Waikra 23 del 10 al 11 nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia, Omer Reshit, de los primeros frutos de vuestra siega, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del Shabbat semanal la mecerá. El día de las primicias en hebreo se conoce como Omer Reshit. Omer significa gavilla y Reshit significa primero. Es decir, Omer Reshit significa gavilla primera. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en Omer Reshit? Su propio nombre lo indica. Tenemos que atarnos en gavilla o manojo y presentarnos delante de Yahshua. Y Yahshua, nuestro Cohen Gadul, nos va a presentar ante su Padre Yahweh como una gavilla de primicias. La pregunta es, ¿cuándo nos presentamos? El día 19 turático. Para referencia, viernes 4 de abril. Ese día, todos nos atamos como un solo manojo, y para ello, hacemos el voto solemne de Omer Reshit, y dentro de poco leemos el voto. Por tanto, el día 19 en Omer Reshit, todos atentos a la transmisión por Facebook, porque nos vamos a atar en manojo o gavilla para formar parte de la primicia de los redimidos. Entonces, ya saben todo lo que tienen que preparar para las moedín que se acercan. Los días de transmisión son día 14, Cena Memorial y Pesach, día 15, Shabbatón de Amatza, día 18, Shabbat semanal, día 19, Omer Reshit y finalmente, día 21, cierre de Amatza. Esos 5 días tenemos transmisión y con el día 21 cerramos las moedín y vamos a publicar en Facebook cada convocación. No se preocupen de las fechas, solo tienen que estar atentos a la transmisión. Por tanto, cerramos la enseñanza del Shabbat con el voto solemne de Omer Reshit ese día. Antes de presentarnos como gavilla de primicias, declaramos el siguiente voto solemne. Declaro solemnemente hoy a Yahweh mi Elohim que caminaré en su Torá, los pondré por obra, los meditaré día y noche, no me apartaré a diestra ni a siniestra. Seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por tanto, hoy renuevo mis votos para que Yahshua me haga crecer y me presente como gavilla de primicias y me guarde en su granero en el día de la cosecha final. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh.